Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Iniciamos esta nueva edición de Campana Política. Hoy vamos a estar dialogando con la presidenta del bloque del Frente de Todos en la ciudad de Campana, Soledad Calle. Con ella vamos a abordar todos los temas que tienen que ver con el Frente de Todos. Hoy estamos grabando en día martes, 27 de octubre, cuando se cumplen 10 años del fallecimiento de Néstor Kirchner. También vamos a estar hablando acerca de lo que tiene que ver con, hacia dónde va el Frente de Todos en Campana. Y también hace un año atrás, lo recordábamos la semana pasada con el intendente, se realizaron las elecciones generales y hubo resultados en nación, en provincia y en municipalidad. Por eso también vamos a abordar esos temas y otros que tienen que ver con la actividad política de Campana. Soledad, muchas gracias por estar hoy aquí compartiendo con nosotros. Gracias a vos, Rubén. Bueno, sé que no has hecho declaraciones últimamente, por eso te agradecemos también que estés hoy aquí hablando un poco sobre esta situación. Y lo primero que te quiero preguntar es, hoy se cumplen 10 años del fallecimiento de Néstor Kirchner, también una meditación acerca de esto, ¿no? Bueno, justo anoche tuve que escribir algunas líneas para un medio que me pidió también una reflexión y creo que la marca de Néstor es indeleble en nuestra generación política, que realmente ha recuperado la política para grandes sectores del pueblo como única herramienta de transformación posible y que además lo ha hecho de una manera distinta a todas las que lo preexistieron. Creo que realmente su ejemplo nos trasciende, nos marca un camino, que es con dignidad, que es con amor y que fundamentalmente la fuerza de la voluntad nos va a permitir todas las transformaciones que soñemos. Así que creo que es invalorable, realmente es muy difícil, se me hace muy difícil sintetizar qué representa Néstor para nuestra generación política. Ha atravesado las generaciones, por lo menos del 2010 hasta aquí, la presencia, la memoria de Néstor Kirchner ha sido permanente en el movimiento, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que ha sido una irrupción en el tiempo democrático y en nuestro tiempo, en donde realmente quienes por ahí adheríamos a las ideas del peronismo, tuvimos ejemplificado y realizado lo que leíamos en los libros de historia, y eso para nosotros es invalorable. Pero fundamentalmente creo que Néstor nos convocó a los jóvenes desde el poder contra el poder. En general la juventud resiste a las figuras de los presidentes como una rebeldía lógica contra el poder y contra las estructuras que están dadas, y creo que Néstor vino a revolucionarlo todo en ese sentido y además a comunicarnos a la ciudadanía en general con mucha claridad que muchas veces se toman decisiones en función de intereses sectoriales y que no necesariamente la política es la que tiene el verdadero poder para tomar decisiones en la Argentina y en el mundo. Entonces ese empoderamiento de que el sujeto político sea el que tome las decisiones, porque así lo define la voluntad popular, creo que es uno de los mayores aprendizajes y enseñanzas que Néstor nos dio. Bueno, en el periodo 2015-2019 el kirchnerismo faltó a lo que es la comandancia del país, de la provincia, de la ciudad. Se notó esa ausencia, no tanto, digamos, desde lo económico, desde lo ideológico. Creo que el germen en términos de discusión y debate ideológico y discusión cultural y más profundo siempre estuvo vigente, que hubo una gran resistencia a las políticas neoliberales, pero el avance que ha tenido el macrismo desde el poder y además articulando los resortes de todo ese poder al que Néstor de alguna manera se le plantaba, poniendo el Estado en favor de las mayorías, el gran desastre que significó el macrismo fue la conjunción de los sectores de poder económico, de poder mediático, de poder judicial con la política y con el Estado nacional, provincial y municipal, jugando en favor de los intereses de pocos
y dejándonos a todos desprotegidos, porque ese es el rol fundamental del Estado. Y hablo de los tarifazos, de la falta de trabajo, de la imposibilidad de llegar a fin de mes, de muchísimas conquistas que habíamos tenido para vivir un poco más en paz, un poco más tranquilos los argentinos y las argentinas. Ayer Cristina sacó una nota, una carta, en donde hacía algunas referencias a un tema muy complejo en este momento, que es la disputa por la cuestión cambiaria, ¿no? ¿Cuántos dólares podemos comprar? ¿Cuál es el precio del dólar? Y mencionaba que lo que los medios de comunicación llamaban el gran cepo al dólar tenía un tope de compra para ahorro de 2.400 dólares. Y sin embargo, muchos trabajadores, mucha gente de clase media se oponía fervientemente a ese cepo. Nosotros teníamos una capacidad de ahorro, grandes, vastos sectores de la sociedad, trabajadores y de clase media, teníamos una capacidad de ahorro de 2.400 dólares. Queríamos comprar más. Muchas vecinas y vecinos, trabajadores industriales con buenos salarios querían comprar más. Y hoy, ¿quién puede comprar 2.400 dólares en Argentina? Esa me parece una muestra muy gráfica de la pérdida del poder adquisitivo, del daño que nos ha hecho el macrismo, y en Campana el desmantelamiento total de la industria química, la pérdida de puestos de trabajo en todos los sectores. Hoy estamos sufriendo unos niveles de desocupación que no sufríamos desde 2001 en nuestra ciudad, una ciudad industrial que supo desarrollarse a la luz de un gobierno que potenciaba el industrialismo y que garantizó durante 10 años pleno empleo para Campana, y creo que hoy es uno de los problemas más graves que tenemos. Bueno, y en el 2019... ideológicamente el votante se inclina nuevamente hacia lo que es el Frente de Todos, integrado por kirchnerismo y sectores peronistas prácticamente desde todos los ámbitos. Se gana en Nación, en provincia, y en Campana se pierde el Frente de Todos. Ustedes han hecho una autoevaluación de por qué se perdió esto que siempre se dice, hay que hacer una lectura hacia adentro. Sí, por supuesto. Yo creo que nuestra condición de militantes nos obliga siempre a repensar las cosas que hicimos bien y las cosas que hicimos mal. Creo que hay que poner los análisis en contexto. El peronismo de Campana perdió elecciones durante más de 20 años en manos de Calixto de Lepiane, que fue un intendente que tenía mucha ascendencia social, le costó mucho al peronismo gobernar, luego gobernó 20 años, tuvo etapas de mucha transformación para nuestra ciudad, y luego de la derrota el intendente Abela tuvo una gestión de gobierno que estuvo caracterizada por una gran inversión en obra pública sostenida desde la nación y de la provincia, con endeudamiento externo, ¿no? Que van a terminar pagando nuestros hijos y nuestros nietos. Nos costaba mucho a nosotros hacer entender que esos beneficios que se veían para Campana, el RAP que si te quedabas parado te pasaba por arriba de la cabeza, se estaba pagando con sudor y lágrimas de las propias generaciones. Hubo una percepción social de agradecimiento al intendente de la obra pública, como también la hubo antes, ¿no? A Jorge, a Estela, a los gobiernos peronistas también el pueblo de Campana le agradeció la obra pública cuando la hubo. Creo que como generación política a nosotros nos toca el esfuerzo de reconfigurar el proyecto político que sea la contracara del intendente Abela. Creo que la pandemia viene también a exigirnos que planteemos ese proyecto político no solo con la mirada de la obra pública, no solo con la mirada del desarrollo en términos de infraestructura, sino también con una mirada de humanidad, porque tenemos el gran desafío de conformar y de proyectar y de realizar una comunidad mucho más humanitaria, en donde exista el desarrollo, que el desarrollo se dé con trabajo, que es la única herramienta de la dignidad, el trabajo, ganárselo, el pan que llevas a la mesa de tu casa, ganártelo con trabajo, y además con salud, con educación. Entonces creo que tenemos la responsabilidad de generar los consensos para, por un lado, pensar hacia dónde queremos desarrollar nuestra ciudad, cómo, cuáles van a ser las industrias que complementen un desarrollo industrial preexistente con todas las nuevas demandas de la sociedad, como las de la protección del ambiente,
pero además cuáles van a ser los valores que organiza nuestra ciudad en términos humanitarios, cuál es el valor que le vamos a dar a la educación, cuál es el valor que le vamos a dar al acceso a la salud, cuál es el valor que le vamos a dar a la inclusión, cuáles son los esfuerzos que vamos a garantizar para el acceso a la vivienda que se ha hecho casi imposible para nuestra generación. Creo que ese es el gran desafío y en eso trabajamos con nuestros equipos técnicos, con el Instituto de Estudios Políticos que estamos conformando, con equipos técnicos profesionales que ya vienen colaborando con nosotros desde la campaña 2017-2019 y que también que se suman en un esquema que tiene una centralidad de pensamiento, una definición ideológica, pero que pretende pensar Campana entre todos y todas, ¿no? Que no te pasamos el radar de peronista, ni de kirchnerista, ni de progre para conformar parte del instituto, sino ese compromiso y ese amor por nuestra ciudad, en contracara a un gobierno que realmente se ve de brazos cruzados. La pandemia yo creo que ha sido la gran excusa para que Abela abandone Campana y se cubra y se proteja y se justifique de una ausencia total del Estado y de la gestión del Estado en absolutamente todos los sectores. No hay barrio por el que transites en donde no haya microbasurales, en donde no estén las calles destrozadas, esas mismas que tuvieron una inversión millonaria poquito antes, baches por todos lados. Realmente el estado general de la ciudad es de mucho abandono y creo que la pandemia le sirve al intendente para estar justificando ese abandono y que de ninguna manera es justificable. Casi es una plataforma electoral esto que me estás contando y me parece bien y se trabaja a futuro. Pero en el 2019 el Frente de Todos fue unido, se logró una unidad, no sé de qué manera internamente, pero fue unido. Estaban todos trabajando en el mismo sentido. Hoy observo, porque uno lee lo que pasa en las redes, las declaraciones de uno y de otro, hoy pareciera que con esa plataforma tan importante que vos me contás, la unidad no existe hacia adentro. La verdad es que nosotros trabajamos mucho y convocamos, después de haber estado esos 4 años, el peronismo pierde en 2015 y hubo un tiempo de mucha soledad en donde la generación política que se hizo cargo del peronismo durante esos años se encontraba realmente fortaleciéndose desde la nada. El surgimiento y la figura de Rubén Romano, realmente, cuando hablo de generación política no hablo de una cuestión de edad, ¿no? Sino que hablo quizás en este día tan simbólico de los que nos enamoramos de esta causa política. Y eso no tiene que ver con las edades, tiene que ver con una definición. Yo siempre digo que Néstor es como el último eslabón de una generación política que abrazó los ideales de la solidaridad, del compañerismo y del bien común, con una generación que realmente estaba totalmente descreída y por eso es el primero de lo nuevo. Y aquí estamos nosotros, no se trata... Hay un gran componente juvenil, pero no se trata de una cuestión de edad, se trata de una cuestión de convicciones, por ahí, es hacia allá. Creo que hay una contradicción que era preexistente a la conformación del Frente de Todos en el peronismo de Campana, que es entre el pasado y el presente, que está muy consolidado, y el futuro. Esa contradicción existió siempre, no la negamos nunca, y también es como una contradicción entre quienes pretenden perdurar y quienes pretenden transformar. Creo que no la vamos a dirimir entre dirigentes políticos. Creo que la tiene que resolver nuestra comunidad y es la mayor legitimidad que nosotros tenemos. Mira, porque te tengo mucho respeto, no te voy a esquivar la pregunta. Algunas veces me has querido preguntar y siempre te he dicho que nosotros tenemos la gran responsabilidad de cuidar la política, nunca desprestigiarla, porque si nosotros la abrazamos como herramienta de transformación en este desprestigio permanente, que no es nada muy distinto a lo que hace Elisa Carrió, ¿no? Estas operaciones de prensa, estos títulos, esta judicialización de las diferencias políticas, no es muy distinto a las operaciones a las que nos tiene acostumbrado Elisa Carrió, a las que nos tiene acostumbrado Durán Barba. Entonces nosotros no vamos a caer nunca, jamás, en desprestigiar la política.
esa contradicción existió antes, hicimos un gran esfuerzo, hicimos una convocatoria, la generosidad de Rubén es invalorable realmente para haber conformado y para haber llevado en su lista a los sectores que podían conformar y contener el Frente de Todos, y la contradicción surge inmediatamente una vez asumidos los cargos, y creo que está bien, que la tiene que dirimir nuestra sociedad y que se tiene que dirimir en elecciones, porque nosotros somos sujetos políticos surgidos de la democracia, y esto lo va a dirimir la voluntad popular. Pareciera como que Rubén Romano era el candidato indiscutible. Por Después supuesto, de la derrota... Rubén Romano es el candidato que representa a 25.000 campanenses. Nadie en el Frente de Todos de nuestra ciudad representa lo que Rubén Romano. Pero después de las elecciones parecía como que alguien tenía que tener la culpa, ¿no? Entonces... Eso pasa siempre, está bien, son análisis de todas formas, todo el tiempo durante la campaña, durante la elección, ¿no? Se percibía que había quienes ganaban si Rubén perdía, si todos perdíamos, ¿no? Entonces, ganaban si ganábamos y ganaban si perdíamos. Y eso se vio enseguida. Responsabilidades tenemos todos, nadie le quiere sacar el cuerpo, las campañas se cometen errores, hay diferentes miradas sobre las estrategias. Ahora, lo que no puede haber es la necedad de no reconocer que hay una generación política que le costó 20, 30 años llegar al poder, que llegó al poder, que gobernó, que perdió, y que hay otra generación política que puso al peronismo de pie y que va a seguir esforzándose, construyendo el proyecto político que alinea Campana a la esperanza que significa los proyectos nacionales y provinciales para salir adelante desde un lugar diferente al que lo piensa el intendente municipal. Yo creo además que está muy clara la incidencia del intendente municipal en todos estos hechos que vienen ocurriendo. Creo que claramente es el principal favorecido en esta disputa interna, ¿no? Sí, en los modos, en las formas, porque ya te digo, la contradicción es innegable, existió siempre, existe de hace muchísimos años. Perdurar o transformar, amarrarse a lo que uno cree que le corresponde. Y bueno, nosotros entendemos que algunos cuestionan la figura de Rubén, para eso tienen que obtener más de 25.000 votos. Algunos cuestionan la figura de Oscar Trujillo como presidente del Partido Justicialista, para eso tienen que esperar a que haya elecciones en el Partido Justicialista y ganar. Algunos cuestionan mi rol en la presidencia del bloque, y para eso tienen que construir mayoría. Entonces hay como un acelere que va a contramano de los tiempos de la democracia. Y nosotros siempre vamos a convocar, por supuesto, a la construcción política a partir fundamentalmente del amor, nunca del odio, y los vamos a invitar a que esperen a que la comunidad, nuestra comunidad, sea la que decida entre pasado y futuro. ¿Te sentiste señalada después de la derrota del 2019? Yo siempre me hago muy cargo de las cosas que hago y de las responsabilidades que asumo. Tengo esa característica que me ha traído a veces problemas, ¿no? Porque parece que uno lo hace desde un lugar de soberbia. Yo creo que la soberbia es uno de los peores errores que podemos cometer en la política. Y eso porque un poco por roles que me ha tocado, otros poco por características de mi personalidad, muchas veces puedo, en una imagen, en una construcción mediática, se puede confundir esa práctica que tengo de hacerme muy cargo y de hacerme muy responsable de las cosas que hago para bien y para mal, con algunos indicios de soberbia. Tenemos una enorme capacidad de autocrítica, es más, medio que nos autoflagelamos muchas veces, pero elegimos no hacerlo en los medios de comunicación, ¿no? Elegimos hacerlo entre nosotros, para adentro, repensándonos. Yo creo que aparte en los hechos se percibe eso. Yo asumí la banca en 2015 siendo una concejal representante de un sector de la política. Me tocó 2017 en la irrupción de Unidad Ciudadana, en la decisión que tomó Cristina y que tomó el Partido Justicialista de ir a las elecciones por separado.
salir a la construcción y a la convocatoria de un espacio mucho más amplio al de mi propia pertenencia. Me tocó conducir un bloque con pertenencias ideológicas desde un abanico amplísimo, y la verdad es que lo hicimos con total naturalidad, con total generación de consensos. Hay unos roles y una realidad que tienen mucho de diferente a algunos preconceptos que se quieren instalar, ¿no? Creo que a las claras está que nosotros hemos hecho muchas autocríticas y hemos cambiado nuestra práctica política, hemos ampliado enormemente el espacio político, supera las identidades propias de cada uno de nosotros. Rubén, la figura de Rubén creo que lo explica todo, ¿no? ¿Quién puede decir que Rubén tiene un interés sectorial o un interés particular en su participación política? Un hombre que vino a poner todo su prestigio social, toda su historia construida fuera de la política, su historia familiar, su solidaridad, realmente siempre me faltan palabras para describir el esfuerzo, el sacrificio y la voluntad de Rubén para ponerse al frente de todo esto. Por eso a veces me resultan muy injustos algunos planteos. Quiero reiterar, no había nadie. Lo pusimos bonito al peronismo y a muchos le dio ganas de venir, y eso está buenísimo, porque el peronismo siempre tiene una vocación de contener cuadros y militantes. Lo que pasa es que también hoy Néstor se hace presente todo el tiempo. También su ejemplo era el de generar el trasvasamiento y acompañar el trasvasamiento generacional. Me preguntás cómo me hubiese gustado. Hace muchos años vengo pregonando que tenía que ser de la mano, que nos teníamos que dar la mano, lo nuevo y lo viejo. A algunos no les gusta que lo diga así, los jóvenes y los grandes, los que tienen experiencia y los que no la tienen. Pero bueno, eso evidentemente no necesita de mucha generosidad que no se encuentra. Entonces, Néstor dice algo así como: no me importa vivir 1 año, 2 años, 3 años o 1 hora, si no voy a poder transformar la vida, no me importa perdurar. Yo creo que esa es la contradicción, se puede sintetizar en eso, entre quienes quieren perdurar y entre quienes queremos transformar. Bueno, hablaba recién de un bloque casi heterogéneo, ¿no? Con por decir, pensamientos distintos dentro de lo que es la misma ideología. Hoy te toca conducir un bloque que también continúa siendo con esa modalidad, con distintos pensamientos dentro de la misma ideología. ¿Es así? El Frente de Todos es una coalición de gobierno. Claro que hay matices. La diferencia es que yo creo que la disputa de poder es una herramienta de la política totalmente válida, sí, cuando es en función de buscar el bien común. Hoy hay una disputa de poder en términos económicos, cambiarios, ¿no? Hay un sector que quiere devaluar y fuerza que el gobierno devalúe, y hay un gobierno que quiere cuidar nuestro poder adquisitivo y no lo hace. Nosotros no tenemos miedo a las disputas de poder. Cuando decíamos entre el capital y el trabajo, estamos del lado de los trabajadores, siempre el peronismo tomó posiciones en las disputas de poder, pero las toma en función de la protección de los derechos y de las garantías de las mayorías. Cuando la disputa de poder es en términos de beneficios individuales, entonces ya dejamos de ser militantes, pasamos a ser operadores, pasamos a entender la política como negocio, y creo que esa es la característica distintiva de este tiempo. No se trata de diferencias ideológicas. De hecho, nosotros estamos trabajando en el proyecto político que queremos confrontar con el del intendente municipal. No se trata, no hay ninguna discusión acerca de ese proyecto político. Lo que se están discutiendo son las personas. Y esa discusión se tiene que dar en elecciones. Quienes elijan, quiénes son los mejores hombres y mujeres para llevar adelante ese proyecto político, que es la alternativa al gobierno del intendente Abela, que ha sido parte indispensable del empobrecimiento, de la falta de trabajo, de los tarifazos y de todo lo que nos ha pasado. Lo único que están esperando o disputando es quiénes son los nombres, y quienes lo elijan tienen que ser nuestros vecinos y vecinas. Eso me hace pensar de que dentro del bloque hay intereses personales.
está a las claras. No he visto ninguna contradicción política en los títulos y en los medios. Ya te digo, lo que hemos visto son operaciones mediáticas muy parecidas a las de Elisa Carrió, muy parecidas a las de Durán Barba, una articulación entre los medios de comunicación que reciben pauta oficial, la presencia del intendente Abela siempre en el medio y la articulación del Poder Judicial. ¿Sabes dónde queremos nosotros al Poder Judicial? Encontrando a los femicidas de Keila, encontrando a los ladrones que entraron a la casa de Marina Padovani a robar mientras dormía con su hija. Para eso nosotros queremos el Poder Judicial. Jamás, jamás, jamás vamos a usar el Poder Judicial para dirimir las cuestiones o las diferencias internas de la política. Para eso está la voluntad popular. El Poder Judicial está para llevarle justicia, tranquilidad a nuestra gente, a nuestro pueblo, que realmente en nuestra ciudad en donde estamos viviendo este tiempo de pedidos de justicia, nos parece realmente, un poco nos avergüenza. Lo decís por las denuncias judiciales hechas por sectores del bloque. Claro, sí, nosotros somos 4 concejales que estamos denunciados penalmente, no conocemos las características de las denuncias, pero bueno, lo hemos leído en los medios, entonces. Esto hace de que, o sea, en algún momento determinado y en una sesión, vos presentaste como presidenta del bloque una nota en donde prácticamente, dicho por el otro sector, habías elegido los concejales que eran más afines a vos. Dicho así en general, digamos, decías que el bloque se conformaba por la verdadera ideología del movimiento. Eso no es verdad, no dice. Primero hay una nota firmada por la mayoría del bloque que dice: ante las dificultades organizativas y en los esfuerzos de ponernos a disposición de nuestros vecinos y vecinas en la pandemia, hay una composición de bloque que era la que funcionaba realmente, ¿no? Porque después hay muchas ausencias. Sí. Bueno, ese es el relato que se quiso instalar, totalmente alejado de la realidad, ¿no? Quiero ver, y de todas formas, dice el reglamento de la Cámara de Diputados, que es supletorio al del Consejo Deliberante, dice: los bloques se organizarán por afinidad ideológica. En este caso no se trata de afinidad ideológica, en este caso hay un apuro por hacerse de lugares de representatividad que se han consolidado a partir de la construcción de representatividades, que se han consolidado a partir de la voluntad popular y que hay que esperar elecciones para que eso cambie. ¿Y por qué era el motivo entonces de la nota? Lo decía la nota, decía: ante la imposibilidad de encontrar un modo organizativo común, realmente vuelvo a reiterarte, no vine acá a desprestigiar la política. Sería desprestigiar la política si yo me pongo a entrar en detalles respecto de cuáles eran las imposibilidades organizativas, porque realmente... O sea, más que nada era por el funcionamiento del bloque. Sí, claro, sí, muchas dificultades para funcionar, y entonces entendimos que esa era una manera de resolverlo, ¿no? La denuncia está hecha, según lo que se ha dicho en los medios, por falsedad en firmas y demás. ¿Eso te han llamado para atestiguar en la justicia? No, después cambiaron. Después de mucho tiempo instalando ese relato, encontraron otra tipificación de delito, ¿no? Nosotros todavía no sabemos por qué nos denunciaron, y que nos denunciaron, excepto de las apreciaciones que hemos leído en algunos medios y escuchado. ¿Por qué no se rompió el bloque? No lo sé, nosotros tenemos una voluntad tremenda de hacerle honor a esto que conformamos, que es el Frente de Todos, ¿no? Estamos convencidos que cualquier diferencia acerca de roles y de liderazgo se tiene que dirimir en elecciones. Entonces, luego de presentar esa nota, hubo algunas notas individuales confirmando el interés por la unidad, y estuvimos contentos y muy de acuerdo en que se haya reflexionado en ese sentido, pero bueno, enseguida... ¿Y en la práctica eso se concretó? No, claro, enseguida, bueno, siguió todo esto, las denuncias y demás. Pero bueno, me parece que esto es todo una anécdota, dentro de poco va a ser una anécdota de la historia, pasa muy rápido el tiempo.
no falta tanto para que nuestros vecinos y vecinas puedan tomar decisiones respecto de quiénes son los mejores hombres y mujeres para representar el proyecto político que nosotros vinimos a encarnar y en el que estamos trabajando muchísimo. La realidad es que nuestra contradicción es con un gobierno municipal que se ha mantenido en silencio frente a la desocupación, que se ha mantenido ausente en este tiempo de pandemia de muchísimos sectores, que ha limitado el horario de desarrollo social y tienen 1 hora para llamar por teléfono para pedir alimentos, y que supletoriamente el trabajo del Frente de Todos y de muchísimos actores del Frente de Todos respecto de sostener la demanda alimentaria en los barrios, en el territorio, el trabajo de las organizaciones sociales, el trabajo de muchos dispositivos que no tienen sellos políticos, pero que han sido dispositivos de la solidaridad que realmente complementaron y contuvieron esa gran ausencia del Estado municipal. Tenés 1 hora para llamar y hay un cupo de asistencia y después no te atiende nadie. Un municipio que, al contrario de lo que hacen todos los intendentes de poner al Estado a trabajar mucho más, puso al Estado a trabajar mucho menos. En la Secretaría de Desarrollo no hay nadie cuando uno necesita un remedio, cuando uno necesita un alimento, cuando un vecino tiene una dificultad. Realmente estos días de lluvia ha habido mucha demanda en viviendas muy precarias que necesitan chapas, que necesitan infraestructura, que se le mojaron los colchones, y la ausencia del Estado es total. Entonces, tanto en eso como en la ausencia total del Estado para erradicar industrias, para generar trabajo, nosotros estamos desesperados atrás de la necesidad de recuperar el empleo. Ayer estaba con Oscar Villarreal contándome todas las gestiones que está haciendo para que la termo pueda ser una realidad para nuestra ciudad y para muchos obreros de la construcción que lo están esperando hace muchísimos años. Y vemos a veces pasar las industrias sin que el intendente municipal las reciba, sin que el intendente municipal dé una pelea por ellas y se van a los municipios vecinos. Estamos retrasados en términos de competitividad. Los municipios vecinos tienen ordenanzas de promoción industrial mucho más favorecedoras para la erradicación que Campana, ¿no? Todo eso que de alguna manera hizo el primer peronismo en los gobiernos de Jorge, y que para el intendente municipal no es tema. Para nosotros es tema central recuperar el trabajo, porque recuperar el trabajo significa recuperar el comercio, porque hay más plata para comprar, el comerciante va a poder vender, porque poner de pie las pymes, ¿no? Ese Estado gran ausente, creo que nosotros tenemos que trabajar mucho para poder ser una alternativa, que los vecinos y vecinas crean que nosotros somos una alternativa, que esas son nuestras prioridades y que venimos a hacernos cargo de esas prioridades. Lo hicimos antes, tenemos una tradición de generar trabajo, de defender el trabajo, de defender el desarrollo industrial. No podemos ver cómo cierran industrias y cómo cierran pymes y quedarnos callados y ponernos contentos porque abrió un comercio, una franquicia, que por supuesto lo celebramos, el enorme esfuerzo que hace el vecino que emprende en este tiempo, pero que de ninguna manera esos son indicios de recuperación del trabajo. En el momento el Ejecutivo tiene un problema hacia adentro, que es justamente la solución de los problemas de sueldos, o por lo menos de cerrar una paritaria hacia adentro con los empleados y los obreros municipales. Los vemos al intendente pasear por los corralones, por todo lado, hablando con la gente, tratando de convencerla. ¿Cómo se soluciona este problema? Yo creo que el intendente Abela nos ha mentido a todos. Creo que había un eslogan que tuvo la municipalidad en los primeros años que decía: vamos a hacer de Campana una ciudad moderna. Seguimos esperando un servicio público de transporte decente, una ciudad integrada, más desintegrado que lo que se encuentra en nuestra ciudad, con un centro cada vez, incluso el gobierno promoviendo un casco urbano ensimismado y unos barrios totalmente desconectados, transparente, y ahí quería llegar. Creo, lo dije otras veces, creo que este es uno de los gobiernos más oscuros, menos transparentes y con más discrecionalidad en la administración de los recursos de la historia de nuestra ciudad, sino al más.
han roto absolutamente todos los mecanismos de transparencia. Nosotros no sabemos cuál es el estado de las cuentas municipales. Tenemos un intendente que ya desde comenzada la pandemia, abril, mayo, ponía en duda el pago de sueldos de los trabajadores municipales, pero nunca muestra cuáles son las verdaderas cuentas de nuestra ciudad, cómo está gestionando. Y a todo esto también se han roto los mecanismos comunitarios de rendición de cuentas, porque nosotros no sabemos quiénes nos gobiernan. Entonces, los funcionarios, a los que uno está acostumbrado a conocerlos, a verlos, a saber cuál es su vida, cuál es su desarrollo económico, no viven acá, no son de acá, no sabemos quiénes son, no sabemos cuánto cobran, no sabemos cuántos recursos le cuestan a Campana. Y creo que ahí se ha roto un mecanismo de rendición de cuentas que es indispensable recuperar. En este sentido, creo que el intendente oculta la información económica financiera del municipio para no hacerse cargo de su responsabilidad, que es garantizar salarios dignos a los trabajadores y trabajadoras municipales. Yo siempre digo, por un lado yo me siento siempre municipal, más allá de que eventualmente me haya tocado responsabilidades de cargos políticos. Yo empecé muy chiquita a trabajar en la municipalidad y camino esos pasillos y miro las caras de mis compañeros de trabajo. Nos conocemos todos, nos conocemos mucho, no sabemos las historias. Entonces siempre tengo como cierta debilidad, por supuesto, cuando se tratan estos temas. Creo que el trabajador municipal es un trabajador muy golpeado muchas veces, porque los gobiernos, muchos de distintas extracciones políticas, entienden siempre que les deben rendir pleitesía o que deben transformarse en militantes de su gobierno. Yo estoy convencida que los trabajadores municipales son el equipo de Campana y no tienen que ser el equipo de la política, de ningún espacio de la política, de ningún intendente. Entonces creo que falta, que es una gran demanda y un gran desafío y que es una deuda pendiente, lograr valorar el empleo público municipal, que tiene que ver con la recomposición salarial y con la dignidad. No puede haber trabajadores municipales que no puedan llegar a fin de mes y que no le puedan dar de comer a su familia, pero que además tiene que ver con la valoración de su trabajo y con el respeto a la independencia con la que tienen que llevar adelante su trabajo. Son el equipo de Campana, tienen que estar bien, ponen el cuerpo por todos nosotros, le ponen el oído a los vecinos. Más en este momento, ¿no? Tremendo, en este momento hemos visto cosas locas, ¿no? Una persecución a distintas áreas de salud, a todo el departamento de salud mental, ¿no? Que el año pasado en las elecciones nosotros teníamos varias propuestas, Rubén había trabajado mucho en eso, entonces salieron a fortalecerlo como una estrategia de campaña, y este año, en el medio de la pandemia, donde la gente estaba adentro, en donde quizás hay mucha más necesidad de tener algunas herramientas, algunos resortes de contención en términos de colaborar a encauzar las emociones y todas las cosas que nos están pasando, los chicos, los adolescentes, hubo un ajuste feroz en el servicio de salud mental del hospital. Esto pasa acá. Bueno, la privatización de los distintos sectores es una característica del gobierno, ¿no? Porque entonces ahí es cuando nosotros decimos, nosotros le vemos la cara a Macri todos los días. El intendente Abela puede parecer un pibe más bonachón, puede sonreír, pero la realidad es que su gestión privatizó, encontró oportunidades de negocio en absolutamente todos los nichos del Estado. Lo que antes hacían los empleados trabajadores, ahora los dejan. ¿Para qué? Para después desprestigiarlos, decir que no trabajan, tratarlos de ñoquis. Los dejan sin trabajo, con menos trabajo, porque viene una empresa privada que es amiga de algún funcionario o de la familia del intendente a hacer ese trabajo que era de los trabajadores municipales. Ese mecanismo lo pensó el macrismo a nivel nacional, lo implementó Vidal en la provincia y lo implementa Abela hasta el día de hoy en nuestra ciudad. Lo vemos todos los días. Se privatizó primero sectores de los corralones, los municipales en el último tiempo de la gestión peronista habían aprendido a hacer el RAP, había capacidad instalada propia para hacer el RAP, pero Abela siempre lo tercerizó, y ahora el tema de la limpieza del hospital, y así avanzan servicios por servicios, y después dicen que los municipales trabajan poco porque ellos mismos se encargan de sacarle el trabajo para generar oportunidades de negocio. El otro día, declaraciones que hizo aquí Carlos Cazador, que es el presidente, sigue siendo el presidente del bloque, él decía que en el año 2001 él bajó, le golpeó la puerta a Jorge Varela y le dijo: estamos a disposición en la crisis del 2001.
el intendente dice que ustedes, desde la oposición, hoy en esta crisis que es la pandemia, nunca les fueron a golpear la puerta para ponerse a disposición de ellos. Bueno, eso está recontra probado que es mentira, hay que releer un poco las noticias. Hicimos una conferencia de prensa muy importante en donde pusimos a disposición del municipio muchísimos recursos, incluso humanos, infraestructura, vehículos, alimentos. Apenas comenzada la pandemia, hemos solicitado siempre la composición del comité de crisis. Creemos que las mejores gestiones son las que tienen una articulación entre todos los sectores. Así lo hace el gobierno nacional y provincial, así lo hacen algunos macristas como Horacio Rodríguez Larreta. Creo que no me gusta hablar en términos personales de nadie, tampoco del intendente, pero creo que hay algunas características propias de la personalidad. Por un lado, creo que hay algo que pasa muy comúnmente en la política cuando se pasan unos años gestionando y se tiene un buen resultado electoral, que es pararse encima de eso y creer que no se necesita de nada ni de nadie. Creo que ese es un gran error que sucede habitualmente. Y por otro lado, unas características personales de un intendente que tiene, creo que es un buen comerciante, que él solo dialoga cuando tiene algo que canjearte, cuando te doy, me das y puede hacer un buen negocio. Cuando hay que dialogar para generar consensos. Mira, una vez le dije, podés ser intendente 20 años, pero probablemente si seguís así nunca vas a ser calle de calle, nunca vas a tener Jorge Varela o Dele Piane, ¿no? Yo creo que hay una característica de los liderazgos que está ausente en el intendente municipal. Creo que no le interesa tampoco gestionarla. Creo que hay un liderazgo comunitario, de lazos, de comunitarios, de respeto, en donde los demás te respetan en función de lo que has hecho, en función de cómo te has comportado, que creo que es un gran ausente en su vocación política. Así como sucede con Calixto, que yo casi no lo conocí, excepto que lo veía saludar cada vez que esperaba el colectivo a la salida de la escuela, en donde el peronismo le tiene un gran respeto. Yo recuerdo que un 17 de octubre, al año que él había fallecido, en el Alumni se hizo un minuto de silencio, se lo aplaudió enormemente, y todos los años hay un reconocimiento a su figura, como también Jorge tuvo el reconocimiento de todos los sectores de la política. Creo que al intendente municipal eso no le va a pasar. Dentro de lo que era el comienzo de la gestión de Abela, todos los meses se reunían con los concejales. ¿Por qué no se reúnen más? Eso sucedió 2 veces nada más. Inmediatamente dejó de suceder. Yo creo que más o menos saben ustedes, el intendente cortó el diálogo con todos los sectores de la oposición en el año 2018. Yo volví a hablar con él en diciembre del año pasado, especialmente por esto. Fíjate vos, nosotros entendíamos que había una situación muy difícil después de los 4 años de macrismo, la falta de trabajo, nos preocupaba la coyuntura de la Navidad y del Año Nuevo, y generamos en el Consejo Económico y Social, que nosotros creamos en el Consejo Deliberante, una convocatoria a muchos sectores sociales con el lema de Navidad con pan y en paz, y generamos realmente muchísimas donaciones que distribuimos para contener cualquier episodio de los que habían sucedido en otras Navidades, los saqueos. Esa propuesta yo se la transmití personalmente al intendente, le pedí por favor reunirnos, porque no queríamos hacer eso en el Consejo Deliberante sin que él esté al tanto. Entonces con Oscar Trujillo participamos de una reunión donde nos presentó aparte a su nuevo jefe de gabinete, Sabor, y fue la vez que volvimos a hablar. En esa conversación nosotros además le planteamos la preocupación por el tema de la basura. Nosotros le decíamos y le decimos que no queremos, que queremos una solución para la basura, que tenía que ser conjunta con Zárate, que Campana por su escala le cuesta mucho tener una solución propia, y que nos parecía que esa confluencia tenía que avanzar, y que no queríamos ser rehenes de Zárate, sino que queríamos ser socios de Zárate en la búsqueda de una solución.
estuvo un poco reticente, pero enseguida salió una publicación en los medios en donde comunicaban que se había avanzado. Yo lo felicité por privado y por mensaje de WhatsApp, y él descreyó de esa felicitación y enseguida firmó el convenio con el CEAMSE, ¿no? Creo que hay, ya te digo, algo que sucede cuando uno está... A él le sucedió muy rápido, sucede generalmente después de muchos años en el poder. Yo creo que a él le sucedió muy rápido esto de no creer en nada ni en nadie, de desconfiar de todo. Y además esa otra cosa que no está, que está ausente en él, ¿no? Que tiene otro tipo de liderazgo político que no tiene que ver con, creo, algo que sí puede llegar a valorar Cazador, que es el respeto, la valoración al otro, y que eso surge del diálogo y del consenso, ¿no? Bueno, termino, o sea, lo último que te quiero preguntar es, vamos camino al 2021, en donde va a haber elecciones de medio término, son legislativas, el movimiento se depura con una interna. Mira, la verdad es que las elecciones del año que viene... Yo sé que no se sabe si va a haber primaria, que estamos muy lejos, pero vamos camino a eso. Sí, no, quería hacer una reflexión que excede Campana también. Creo que nosotros estamos en un tiempo que impensado, nadie pensó en esta pandemia que nos tocó, y que en la nación y en la provincia postergó nuestro proyecto político, que era la recuperación del trabajo y de la producción como ejes centrales. Y siento que ojalá la pandemia nos dé tiempo, nos dé algo de tiempo para que podamos mostrar eso que vinimos a hacer. Creo que hay un enorme compromiso del presidente de la Nación, de Alberto, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, de Axel, de salir adelante con producción y con trabajo, y eso tiene que tener un correlato en nuestra ciudad. Esperamos que lo tenga, estamos convencidos que todos los esfuerzos están puestos ahí, y esperamos llegar a una elección del medio que nos permita generar el acompañamiento de la comunidad, de nuestros vecinos y vecinas en particular, para poder desarrollar eso que se está dilatando mucho más de lo que nos gustaría a todas y a todos, ¿no? Realmente hay un cansancio de los vecinos con la pandemia, un cansancio de los chicos, un cansancio ante esta situación en donde todo está puesto en la pandemia y todo lo demás se dilató. Creo que está empezando a convivir una atención de la pandemia, una protección de la salud y de la vida, junto con una reactivación del proyecto político que nosotros vinimos a implementar, y que entiendo necesitamos un poquito de tiempo para que se empiece a visibilizar. Claramente está visibilizado en tanto y en cuanto hemos hecho todos los esfuerzos en proteger la vida, y a las claras está que el macrismo desde el primer día desalentó el aislamiento, la cuarentena, que era la única manera de cuidarnos. O sea, no quiero ni pensar qué hubiese pasado. Aparte era la única manera de oposición que tenían. Sí, además, bueno, esto, ¿no? Una oposición totalmente irresponsable, ellos que pedían 6 meses de tolerancia y otro semestre, y decían la oposición responsable, la oposición que pone palos en la rueda, todo el tiempo golpeando a Alberto, golpeando a Axel, promoviendo manifestaciones totalmente irresponsables en contra de un gobierno que se topó con algo realmente impensado, lo que está pasando en Europa en este momento, en una segunda ola de contagios, y que ahora nosotros lo queremos cuidar y prevenir, y se está pensando en una temporada de verano con montones de cuidados, y todo el tiempo están tirando palos. La situación política local, como te dije antes, no desconocemos cuál va a ser el esquema que nos lleve a esa elección, si va a haber de nuevo voluntad de generar listas únicas, si va a haber la posibilidad de pasos, si va a haber la posibilidad de colectoras, lo desconocemos, pero desde hace mucho tiempo nosotros estamos convencidos que la contradicción entre pasado y futuro tiene que darse en un momento, y que son nuestros vecinos y vecinas las que lo van a resolver. O sea que para la próxima elección, que va a ser seguramente el año que viene, porque elecciones va a haber, aunque no haya primaria, puede haber una actividad interna que sea en los partidos nada más, si es que no hay primaria, o puede haber de alguna manera una dirección directa a ir a las elecciones generales de medio término. No sabemos, realmente me
me resulta muy anticipado. Realmente nosotros no estamos pensando en las elecciones del año que viene, estamos desesperados pensando cómo generamos trabajo para Campana, estamos atrás de la oportunidad de generar acceso al hábitat, estamos atrás de la oportunidad de generar obras, y estamos atrás de la presencia del Estado en la preservación del ambiente. Estamos trabajando muchísimo. Realmente yo todo este tiempo estuve muy ocupada en interacción con el sector privado, primero porque para gestionar los ATP, para generar la posibilidad de que nadie se quede sin trabajo y que se puedan pagar los sueldos, y ahora, además de los ATP, en la posibilidad de reactivar la producción en nuestra ciudad para que se empiece a mover esa rueda de la generación de empleo y ese círculo virtuoso que termine volcando en el comercio y que termine redundando en una mejora para todos. Estamos en eso. Después, como se determine la modalidad electoral el año que viene y demás, nos excede, no lo vamos a resolver nosotros, vamos a estar ahí dispuestos a aceptar las reglas de juego que disponga el presidente y dispuestos siempre a, de cara a nuestra comunidad, decir lo que pensamos y hacer lo que decimos. Pero si el presidente o la línea verticalista del movimiento dice, tiene que haber unidad para cometer los mismos errores del 2020, del 2019. Nosotros siempre vamos a hacer lo que sea mejor para el proyecto político, que quiere local. decir que es lo mejor para la gente. Yo creo que poner las individualidades nuestras, las diferencias nuestras por encima del proyecto político nacional es un error garrafal que no vamos a cometer nunca. Soledad, muchísimas gracias por este rato que nos has dado para hablar de un montón de cuestiones que por allí están atravesados en este momento por otras situaciones que es lo que está viviendo el país y el mundo, pero que de todos modos hay que conversarlas porque actividad política sigue habiendo, el Consejo Deliberante sigue abierto, el bloque está en funcionamiento y creo que a veces es bueno explicar algunas cosas, ¿no? Así que te agradecemos mucho. No, te agradezco la oportunidad, el respeto de siempre y realmente muchas gracias. Muy bien, finalizamos así Campana Política del día de la fecha. Vamos a estar la semana próxima, seguramente 21 horas como siempre los miércoles, aquí en otro contacto de los que hacemos semanalmente. Gracias, hasta cualquier instante.